Pues muy buenos días a todas las personas que han estado siguiendo este congreso desde el día de ayer, el 13º a nivel nacional y el quinto a nivel en Latinoamérica. Cada año es un gusto que la Red Universitaria de Cambio Climático tenga un espacio para presentar temas. Principalmente nos hemos abocado en los últimos 5 años a pues pensar un poco la relación del cambio climático, pero desde las humanidades, en algún momento eh, desde la estética, la ética, etcétera, ¿no? Pero para la sesión del día de hoy, lo que hemos pretendido un poco responder o la pregunta que se hizo a los panelistas el día de hoy es en función a cómo podemos habitar ante un evento como el cambio climático, que si bien puede mostrar ah, algunas limitantes en cuanto a la vida del ser humano, también podemos pensar otras formas de relacionarnos, no solamente entre otros humanos, sino también con otros seres no humanos, ¿no? Bueno, en ese sentido, nuestros tres panelistas del día de hoy tienen enfoques de la filosofía y filosofía de la ciencia, y me voy a permitir presentar el primero, que es Sammy Reyes. Bueno, él es estudiante de la maestría en filosofía de la UNAM, y sus áreas de interés son la ética y la filosofía contemporánea. Y nos va a presentar o va a hablar un poco sobre la simpoiesis y en plano de la abolición. Entonces, a mí no sé si estás por ahí o no. Bueno, si no es lo que Sammy logra, pues dar señales de que está ahí, pues podemos pasar con la segunda, que le corresponde al maestro Eduardo Ferreris, y voy a hablar un poco sobre él. Ah, es biólogo y egresado de la maestría en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, en el campo de estudios filosóficos y sociales sobre la ciencia y la tecnología. Su investigación actual es un análisis de los sesgos heterosexistas en las explicaciones que ofrece la biología humana sobre la existencia de la homosexualidad. También es profesor de asignatura A con adscripción al Departamento de Física en la Facultad de Ciencias de la misma universidad, donde imparte diversas materias de humanidades. Sus áreas de interés son la filosofía de la biología, los estudios de la ciencia, género y sexualidad, así como la bioética. Y él nos va a hablar de la dicotomía naturaleza-cultura, una fractura necesaria. Entonces, adelante, Eduardo. Ya se ve, ¿verdad? Listo, sí, ahí la vemos bien. Ok, bueno, pues primero agradecer la invitación a Darío a este espacio. Bueno, como les dijo, voy a hablar de la dicotomía naturaleza-cultura, una fractura necesaria. Eh, Tal como afirma Michel Foucault, todo periodo histórico comparte formaciones inconscientes que condicionan y estructuran los conocimientos. Cada época, con sus formas de ver y expresar, va conformando un perfil particular, proporcionando un tono que permite establecer límites y distintas puestas, y distinciones, más bien, puestas de manifiesto en los discursos que circulan. Algunas de las escuelas de pensamiento, incluyendo al estructuralismo y la psicología evolutiva, presentan el eje naturaleza-cultura como un dispositivo esencial y clasificatorio que además debe ser teórico y existencial, que consideran que opera en el nivel profundo de la cognición, el mito, el lenguaje y la evolución. Sin embargo, muchos académicos argumentan que no es un universal etnográfico ni histórico. Entonces, lo que busco hacer en esta propuesta es describir de qué trata la dicotomía y cómo cada una de sus consecuencias más desastrosas ha sido el antropocentrismo. Con esto en consideración, propongo que si bien disolver la dicotomía parece algo casi imposible de lograr, considero que es posible fracturarla y que lo deseable es mantenerla de ese modo, es decir, fracturada. Para respaldar este argumento, lo que yo hago es examinar el análisis teórico de dos pensadores distintos, el primatólogo Franz de Waal por un lado y por el otro a la antropóloga Vicky Kirby.
Ambos pensadores buscan superar esta dicotomía, pero sus intentos parecen reconstruirla de distintas maneras. Además, ambos autores son relevantes para este tema, ya que pertenecen a las llamadas disciplinas de frontera, donde ambos adoptan una filosofía que enfatiza la materialidad de la naturaleza y que proporciona corporalidad a los individuos y a sus fenómenos biológicos. Eh, Asimismo, ambos son figuras influyentes en, en sus respectivos campos de investigación. Yo seleccioné a, a, a estos dos investigadores porque tanto Kirby como Deval exploran una filosofía sobre la naturaleza que abarca la importancia del mundo material, proporcionando además lo que se considera una experiencia tangible a los individuos y sus experiencias biológicas. Este compromiso, sin embargo, no los limita a ningún tipo de determinismo, esencialismo o biologicismo, ya que ambos reconocen eh, la compleja relación e interacción entre los cuerpos como entidades materiales y biológicas intrincadamente entrelazadas con factores sociales. De hecho, ambos enfatizan la mayor importancia y urgencia de su investigación para abordar cuestiones políticas que consideran apremiantes, incluida la exploración de temas relacionados con la diversidad sexual, ¿no? Cuando afirmo que ambos autores reconstruyen la dicotomía, lo que intento decir es que en cierto sentido ambos tendieron a ignorar la multiplicidad de significados asociados a esta dicotomía en diferentes disciplinas y por lo tanto existen varios puntos ciegos acerca de la complejidad de esta dicotomía, particularmente que pasaron por alto, desmantelando así solo una de las muchas caras que tiene esta dicotomía. Esto es así porque, como afirma la propia Vicky Kirby, si cada acción para salir de una lógica binaria la restituye de maneras más sutiles, entonces tal vez sería necesario un análisis más cuidadoso de lo que se intenta hacer. De hecho, durante años, si no décadas, es que esta división ha sido objeto de un debate crítico en disciplinas como la antropología o la biología, ¿no? Pero también lo ha sido desde otros campos, como la propia filosofía. Eh, Dicha crítica ha ganado un apoyo cada vez mayor como resultado del crecimiento del reconocimiento que ha tenido la artificialidad de la naturaleza, representada sobre todo por la reconfiguración de la vida misma y la remodelación humana. El pensamiento occidental ha estado, sobre todo en gran medida, fundamentado en relaciones dicotómicas. Los pares que conforman estas dicotomías son opuestos y, y es lo que muchas veces les da sentido, ¿no? Existen muchos pares dicotómicos que se encuentran insertos dentro de la racionalidad occidental, a saber, mente-cuerpo, masculino-femenino, humano-no humano, entre otros. A pesar de que estas dicotomías tienen historias contingentes, no son inmutables y varias de ellas han ido y venido a lo largo del tiempo, dentro del pensamiento científico, la naturaleza-cultura ha tenido una primacía por sobre las demás dicotomías. Y si bien este debate puede encontrarse desde los antiguos griegos con Hipócrates, la Francia medieval y la época isabelina, no fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que este debate encontró su apogeo dentro de las ciencias naturales, ¿no? Con Francis Galton. Debido a esto y aunado al prestigio del que gozaban en ese momento dichas ciencias, la producción científica quedó distribuida en disciplinas encargadas de estudiar cada una por su parte, por un lado, aquellas cuestiones que eran propias de la naturaleza y por el otro, las que buscaban explicar los fenómenos culturales y sociales. Por ejemplo, dentro de la concepción antropocentrista de la vida, se toma al ser humano como la medida de todas las cosas. Esta va a ser hegemónica desde la modernidad y fue determinante para la relación de los humanos con su medio. Eh, Realizando un recorrido acerca de las concepciones sobre la naturaleza a lo largo de la historia, María Ceballos de Sisto muestra de qué modo, en lo que conforma al mundo occidental, gradualmente se impondrá la idea de que al hombre le corresponde ordenar, usar y gozar
del entorno natural y sus recursos, ¿no? Y este uso y goce solo va a admitir un único límite, que va a ser el que imponen o el que impondrán los principios técnicos y económicos, ¿no? Esto se vuelve problemático en el plano de lo moral, pues en la actualidad el antropocentrismo ha sido defendido en discusiones como el especismo o a veces la falta de consideración moral de animales no humanos, afirmando que los humanos somos los únicos seres que debemos ser objeto de consideración moral o que nuestros intereses deben ser considerados por encima del de otras especies, ¿no? Esta mirada que sitúa al ser humano como centro de todo lo que circunda y fin absoluto de la naturaleza genera problemas no solo en lo que respecta a otros animales, eh, sino también en los ecosistemas y en el planeta mismo. A partir de esto, resulta importante destacar que se ha buscado el desplazamiento de aquellas ideas que ven a la naturaleza como una entidad externa y pasiva, ¿no? En dirección hacia posturas que le reconocen su papel activo. En este contexto y a la luz de las problemáticas ambientales que se van multiplicando, se puede observar cómo los estudios progresivamente vienen a poner en cuestión eh, los contenidos de cada una de las categorías de naturaleza y cultura, al menos tal y como vienen siendo empleadas desde el siglo XIX, como ámbitos diferenciados y jerárquicamente relacionados, ¿no? En la actualidad ya existe un acercamiento de las ciencias sociales y las humanidades tanto a la corporeidad como a la materialidad de los organismos y su medio, pero este ha sido, bueno, no ha tenido el reconocimiento que se ha esperado, ¿no? Una de las consecuencias que esto ha tenido es que el antropocentrismo no haya retrocedido de una manera en la que esperaríamos, ¿no? Aun cuando se reconocen las extensas similitudes y características comunes que comparten humanos y animales en disciplinas como la antropología, por ejemplo, se sigue defendiendo un excepcionalismo humano, ¿no? Y esta posición especial de los humanos se defiende por un lado gracias a los desarrollos estructurales y funcionales específicos en el cuerpo ocurridos durante la filogenia de Homo sapiens sapiens, ¿no? Mientras que por el otro se basa en gran medida en sus desarrollos sociales y culturales, especialmente el desarrollo de lenguajes que existen en más de 6.000 culturas diferentes. Como ya he mencionado al inicio, cabe señalar que la dicotomía no siempre hace referencia a lo mismo. Aunque carece de un orden específico, la dicotomía constantemente nos regresa a posiciones binarias que de hecho son las que la moldean y la constituyen, ¿no? Para explorar más a fondo esto, analizo las perspectivas, como mencionaba al inicio, del primatólogo Franz de Waal y la antropóloga Vicky Kirby, quienes han dedicado una parte importante de su trabajo académico a tratar de lograr esta dicotomía, pero desde diferentes ángulos. Por un lado, de Waal es conocido por sus estudios sobre la inteligencia social y emocional de los primates, así como por las investigaciones sobre las emociones morales en animales, ¿no? Por otro lado, Kirby se centra en enfoques materialistas dentro del feminismo y la deconstrucción, explorando las dicotomías naturaleza-cultura, cuerpo-mente y cuerpo-tecnología, y su impacto en las decisiones políticas y éticas. Franz de Waal sostiene que tanto la cultura como la naturaleza van a ser interdependientes y que aquí la cultura humana no puede separarse completamente de sus fenómenos biológicos. Además, destaca la importancia de las emociones y la moralidad de los animales y sostiene que estas características no van a ser exclusivas de los humanos, sino que comparten una base biológica y evolutiva con otras especies. Además, Deval critica la visión dualista que separa naturaleza-cultura y critica, no solo esto, critica también la separación entre humanos y animales, ¿no? Así como entre cuerpo y mente, eh, y, y defiende que existe una continuidad entre ambos, entre humanos y animales, en todos los aspectos, y resalta que de hecho va a ser difícil trazar límites, ¿no? También cuestiona la idea de que los humanos van a ser una especie autoinventada y defiende la noción de que la moralidad va a tener raíces evolutivas. Según Franz de Waal,
la moralidad va a servir como base crucial para fomentar la empatía y la cooperación dentro de los grupos de animales, ¿no? En consecuencia, enfatiza que limitarla a una mera construcción de cultura humana despojaría a los animales de estas cualidades esenciales que son necesarias para la vida en comunidad. Paradójicamente, Deval replica el mismo concepto que cuestiona, pero esta vez con el lenguaje. Él como primatólogo considera que al lenguaje como un atributo cultural que de hecho va a decir que es carente de importancia dentro de los fenómenos biológicos. Además, su comprensión, que va a ser limitada en el postestructuralismo, lo lleva a reducir este marco conceptual a meras discusiones, como él dice, sobre semántica, ¿no? Sin tener en cuenta la epistemología subyacente de estas investigaciones. Además, Franz de Waal sucumbe también a una perspectiva fuertemente positivista al percibir la biología y sus fenómenos como la base restrictiva a partir de la cual nos va a decir que surge la cultura, ¿no? Por otro lado, Vicky Kirby sostiene que el lenguaje y la textualización han influido en la forma en que entendemos y representamos la realidad, dando lugar al surgimiento de nuevas formaciones disciplinarias y revelando la interdependencia entre sujeto y objeto. Kirby lo que hace también es advertirnos contra la tentación de caer en algún textualismo o culturalismo que priorice a la cultura sobre la naturaleza, ya que ella considera que esto reintroduciría la dicotomía que se pretende superar. En cambio, ella propone una concepción eh, en la que la cultura se entrelace con la naturaleza sin identificar alguna sustancia fija o identificarlos como dominios separados. Sin embargo, Kirby se distancia de cualquier interpretación antropocéntrica y como resultado eh, diverge de Deval en términos de caracterizar lo que distingue a los humanos de los animales. Esta desviación puede llevarla a explorar, o más bien la lleva a explorar vías alternativas de investigación que dejan de centrarse únicamente en los orígenes biológicos de las características compartidas entre humanos y animales. Sin embargo, eh, Vicky Kirby emplea un lenguaje influenciado por el psicoanálisis, ¿no? Lo que se evidencia en sus propuestas, y estas propuestas se conciben como inherentemente vinculadas con el surgimiento de un lenguaje que se impone a través de una red de deseos e impulsos que resisten los confines de las estructuras lingüísticas. Y en consecuencia, aunque sin darse cuenta, estas afirmaciones pueden implicar un retorno a una perspectiva dicotómica. En consecuencia y como resultado de esta comparación, considero que la dicotomía naturaleza-cultura tiene múltiples caras y que muchas de ellas están conectadas en una relación estrecha y simbiótica. El abordaje de esta dicotomía desde diferentes disciplinas, particularmente aquellas que se consideran de frontera, parecen ser las más interesadas en su disolución, ¿no? Cada una de ellas por diversas motivaciones y de diversas maneras. Por tanto, hasta aquí diría que es posible afirmar que la dicotomía parece un problema irresoluble, ¿no? Sin embargo, no significa que este deba permanecer impoluto. Lo que propongo es que es importante mantener a la dicotomía fracturada con propuestas como las ya discutidas, como la de Vicky Kirby o Franz de Waal, que si bien no logran una disolución completa, lo que yo considero que hacen es fracturarla de tal manera que cuando nos acerquemos a concepciones peligrosas como un antropocentrismo abrumador que trae consecuencias negativas como especismo o cambio climático, pueda ser cuestionada desde diferentes frentes disciplinarios. Y eso sería todo. Vale, pues muchas gracias, Eduardo. Le vamos a dar piezas a mí, piezas por aquí va. Hola, yo les traía una diapositiva, pero mi computadora no me deja entrar a la red de la UNAM, entonces no puedo mostrarles. Entonces, se las voy a platicar. Pues no sé si quieres pasármela o que te cortes un poco, Sammy. Bueno, disculpen por los inconvenientes. Pero Lo valdría que la les... pena que sí pusieras la cámara porque
si no se pone todo negro, ¿sabes? Ah, ok. Entonces, lo que les comentaba era que lo que les voy a explicar es el plano de abolicionismo y el plano de abolicionismo tiene que ver con la imposibilidad de producciones de nuevas formas de vida. Esto consiste particularmente porque el otro concepto es el de simbiosis y simpoiesis, que viene de un lado de Haraway. Y lo que dice Haraway es que para hacer simpoiesis hay que tener relaciones simbióticas con otros cuerpos, pero algo que no menciona Haraway, aunque tiene claro, es que para hacer esto se necesita cierto tiempo y cierto territorio. Entonces, en la producción actual, lo que sucede es que ni los cuerpos orgánicos pueden alcanzar una producción, es decir, no hay las condiciones materiales para una producción a largo plazo. Y por otro lado, la otra postura es la de un aceleracionismo que dice que hay que producir más rápidamente todo lo que hay que hacer para que la propia maquinaria del cambio climático se destruya. Pero esa postura que parte de algunos lectores de Deleuze, entre ellos Mac Pitcher, no se da cuenta que en realidad no funciona de ese modo, porque para la producción de simbiosis, los organismos necesitan, por un lado, la relación entre ellos y por otro lado, necesitan el tiempo y el territorio. Entonces, la producción de un aceleracionismo del cambio climático y del capitalismo para llegar a su punto de destrucción, en realidad que implicaría a la vez la destrucción de el hábitat de muchas especies, que es lo que ya vemos. En realidad, una de las posturas del aceleracionismo que no se da cuenta, partiendo de la mala lectura de Deleuze, es que en realidad el capitalismo es ya un aceleracionismo. Y lo que hay que hacer es más lentas en ciertas especies, como entre ellas la humana, que debe de alentar su crecimiento, no en el sentido de, por ejemplo, hacer posturas malthusianistas de eliminación de la especie o de em, todos estos productos de eugénesis, sino más bien lo que se tiene que hacer es que las producciones capitalistas alcancen una intensidad menor. Eso implica un consumo menor, pero ese consumo no es, por ejemplo, individual, sino que tiene que ser un consumo menor a manera empresarial, a manera institucional. O sea, es un trabajo finalmente no del individuo separado, sino del capitalismo como sistema mundo. Entonces, en ese sentido, lo que dice, por lo menos Deleuze y Guattari, es que para la producción de devenires que no caiga en el plano de abolición o en el plano de aniquilación, que sería la otra traducción de ese mismo concepto, solo es posible a través de la producción de agencias, y estas agencias no son solo la producción de individuos, sino la producción con el territorio y las otras especies. Por eso ellos sí hablan de devenires animales, cuestión que por lo menos Haraway les critica. Entonces me quisiera detener ahí y contarles, por lo menos en Deleuze y Guattari, la cuestión es que los devenires animales no es convertir al hombre o al ser humano en un animal, sino más bien hacer que el ser humano alcance modos de intensidad con el animal y alcance proyecciones con este que le permitan cohabitar con él y que le permitan también de construir, por ejemplo, lógicas como el hecho de que se piensa que los animales no tienen em, agencia con el territorio o que no modifican su espacio, es decir, que no construyen de alguna manera su propio hábitat. Y por otro, lo que dice Deleuze y Guattari es que esto también tiene que implicar que el ser humano se desplace. Em, Este desplazamiento implica que el antropocentrismo se ha criticado fuertemente, entre ellos el binomio razón y sin razón o sensación, que es la que se suele hacer con los animales. Los animales se piensa o se cree que son simples seres sensitivos, que están ahí en el mundo como sin conciencia. Pero sí se ha estudiado que por lo menos en el caso de algunas especies, estas especies no pueden combatir el cambio climático porque el cambio climático tal y como se produce actualmente, o sea, su aceleracionismo es parte del capitalismo, pero sí han encontrado formas de desplazamiento. El problema de estos desplazamientos es que a la vez que el cambio climático avanza y a la vez que avanza el capitalismo, los animales no encuentran un territorio para habitar de manera lenta o lo que podríamos decir, pues producir un hábitus. Entonces, en ese sentido, lo que dice Deleuze y Guattari es que habría que pensar que el ser humano ha producido su hábitat a costa del hábitat de la Tierra y ha olvidado que la Tierra es justamente lo que le da sustento.
Eso es una de las posturas, por ejemplo, de Haraway cuando habla de la simpoiesis y de las producciones de simbiosis entre el ser humano y la revisión con otros animales. Los casos que ella da es la del pulpo, también da ejemplos de microbios y en ese sentido piensen, por ejemplo, la relación del ser humano con su propia microbiota y con un montón de organismos vivos que tenemos en el cuerpo que no podemos eliminarnos, pero que justamente lo que se ha visto es que la producción actual ha modificado todo pues nuestro ecosistema, pero también nuestro organismo vivo como seres humanos. Esto ha implicado, por ejemplo, que algunas enfermedades autoinmunes sean cada vez mayores, por lo mismo de que todo el tiempo estamos o respirando contaminantes o estamos alimentándonos de contaminantes. Entonces eso impide que, por lo menos, lo que podríamos llamar em, un hábitus compartido, una simpoiesis, no sea alcanzable en un sentido regular, porque para producir una simpoiesis, les decía, se necesitan grados de intensidad y de lentitud. Entonces, por un lado, esos grados de intensidad y lentitud, los animales los producen al agenciarse con un territorio. Piensen, por ejemplo, las cuestiones de apareamiento de los pájaros, las relaciones con la temperatura, las relaciones con el cambio de estación, que actualmente se ven forzadas a no vivir. Bueno, ustedes lo saben porque en Ciudad de México vivieron eso. Este año fue un año muy caluroso y repentinamente, bueno, tenemos una especie de invierno de la noche a la mañana. Entonces, ese tipo de cosas, aunque nosotros podemos quizás habitarlas porque tenemos unos mecanismos que nos permiten, como que hoy salieron todos con suéter, pues los animales no los pueden habitar tan rápidamente porque son cambios bruscos. Y eso implica que el- las especies animales como las especies vegetales tengan unas maneras de adaptación que no alcanzan de. Entonces, la pregunta, por ejemplo, con el cambio climático sería, ¿hasta qué punto las críticas hacia los organismos que dicen que hay que hacer que el capital llegue hasta su máxima potencia y con ello su propia destrucción, en realidad están omitiendo que esa potencia imposibilitaría la producción de nuevas formas de habitar e imposibilitaría que los demás seres se adapten a esas nuevas formas de habitar o que produzcan nuevas formas de habitar, porque una cosa es la adaptación y la otra cosa es la producción. Y también habría que preguntarnos si el ser humano, en un sentido amplio, podría alcanzar esas formas de habitar sin la implicación de la destrucción de ecosistemas a lo largo del mundo. Porque una de las ideas que se tiene es que el ser humano que puede adaptarse, casi siempre es el ser humano blanco, europeo, o que vive en ciertos sectores que tienen ya recursos necesarios en el sentido de recursos naturales. Para ello, piensen, por ejemplo, actualmente el problema de las sequías ha demostrado que no es verdad que porque tengas mucho dinero, piensa en Monterrey, que es uno de los que da más aquí a México, no es verdad que por eso entonces puedas tener agua. Entonces, bueno, Monterrey tuvo la crisis del agua y eso implica que no es cierto que va a haber una especie de humanos que van a poder resistir eh, al cambio climático. En ese sentido, por lo menos en el caso de Monterrey, pues obviamente no fue tan nefasto, pero hay ya espacios, el problema de los huracanes, el problema de las sequías, el problema del desplazamiento o las nuevas migraciones por cambio climático que están pasando en el mundo, implica que no estamos logrando pensar fuera del capitalismo, pero tampoco estamos logrando pensar en una relación con la Tierra como organismo vivo que necesita una temporalidad para la reconstrucción, pero también para la producción de nuevos organismos. Entonces habría que pensar una forma de ética que, por un lado, critique un antropocentrismo y un capitalismo, y por otro lado, no omita la relación con el espacio terrenal o el espacio tierra como espacio habitado por otros seres no humanos, y que en esta relación es donde se juega. Eh, Haraway está muy preocupada en ese sentido, por ejemplo, de cómo los ecosistemas bueno, seguir con el problema se dedica mucho a temas marinos, ¿no? Está muy preocupada como ahí esos ecosistemas cada día están más dañados y no permiten la regeneración. Eh, bueno, México sufre, por ejemplo, el problema del sargazo. Eso implica también otro tipo de problemas a largo plazo.
y cómo nos hemos enfocado a una situación de, mientras no afecta al ser humano, parece que no lo afecta directamente, pareciese que es superable. Pero en realidad, si tomamos la idea de que la Tierra es ya una simbiosis o una especie de vivir con, entonces no es verdad que el daño a una parte de la Tierra, como ecosistema, no afecte a sus habitantes. Y esto implica que el ser humano no puede huir del daño terrenal. Y bueno, lo que yo les quisiera plantear es que partiendo de ahí, con Deleuze y Guattari, con Haraway, habría que pensar qué modos de éticas podemos hacer que no caigan en una ética mundial, en tanto que no es verdad que una ecología pueda ser mundializada, porque los problemas territoriales no pueden ser idénticos en todos los espacios y no todas las comunidades tienen los mismos problemas ecológicos y ambientales, pero a la vez también se tiene que hacer un sistema mundo que eh, tenga ciertas estructuras o ciertos valores que impliquen una relación más equitativa, pero no solo equitativa entre seres humanos o entre sociedades, sino equitativa con otras especies. O sea, la pregunta tendría que ser, em, ¿cuáles son los valores de equidad que estamos manejando actualmente en un antropocentrismo y si esos valores en realidad que están beneficiando a otras especies y con ello a la Tierra o están creyendo que benefician al ser humano cuando en realidad se está produciendo una destrucción masiva? Bajo esa postura, habría que preguntar si, por ejemplo, los nuevos derechos animales, esta idea de el derecho animal, el animal como una persona, en realidad puede funcionar para la producción de un devenir fuera de el capitalismo, o si en realidad son unas formas de suplemento que no están terminando de problematizar la situación actual. Em, ya sé que suena, quizás va a sonar un poco catastrófico, pero en verdad no es como que nos quedan 100 años o 200 años para pensar las soluciones, porque en ese tiempo, pues, si la solución la va a terminar de resolver el último ser humano en la Tierra, pues entonces sí, pero la idea es preguntarnos más bien cómo vivir todos aquí en el ahora, en una forma de vida sustentable que no pase por la sustentabilidad del humano, sino por su crecimiento. Particularmente mi preocupación parte con una idea que se han centralizado los debates de ecología con una especie de argumento que dice cuál es el mundo que queremos para los seres humanos y no se ha pensado más bien cuál es el mundo que queremos para todas las especies habidas y cómo hacer que el paso de lo humano sea lo menos abolicionista de una existencia o de unas formas de vida posibles. Porque si el humano se está jugando su existencia, no se le está jugando por sí mismo. Y lo otro que yo quisiera decir es que por lo menos em, también Haraway no me parece del todo problemático que se pueda pensar algo más como un devenir del humano, es decir, una crítica que permita anular la categoría del humano, pero también la producción de unas nuevas formas de vida que no tendríamos que llamar ya humanas y que pasan por nosotros. Piensen, por lo menos que Haraway es el cyborg, pero también estoy pensando en muchas comunidades indígenas que tienen actos que no son considerados dentro del humanismo, dentro de la modernidad, y que ellos mismos no se consideran dentro de una relación humanista, no más en una consonancia con la animalidad y con el territorio. Particularmente estoy pensando en lo que hablaba Pierre Clastres en las sociedades contra el Estado y en sus expresiones sobre los guaraní, que ahí hay una relación con cómo se habita el espacio más allá de un capitalismo y más allá de la formación que no necesariamente pasan por un humanismo, que no necesariamente pasan por unas sociedades de eh, eh, unas sociedades capitalistas, pero pues, es una sociedad de apreciación, por así decirlo. Ahora no recuerdo cuál es la traducción en español, pero digamos que es eh, una economía que impide de alguna manera la distribución equitativa y que centraliza los problemas siempre en una relación minoritaria, en el sentido de pocas personas merecen eso, cuando en realidad debe ser todas las personas que tienen cierto estado de bienestar. Entonces ahí habría que preguntarnos también, por ejemplo, en el estatus de persona de la animalidad, ¿a qué animales nos estamos refiriendo? Em,
En la actualidad, por ejemplo, una de las 2 minutos defensas, también. sí, una de las defensas es, por ejemplo, los animales de compañía son más defendidos que otros animales. Y habría que pensar si en realidad no estamos haciendo ahí también otro antropocentrismo en la defensa de estos animales valen más la pena y estos animales valen menos la pena. Un ejemplo particular sería, por ejemplo, el problema que pasó actualmente en Ciudad Universitaria y en los Chinches, que habría que preguntarnos si la forma en que actuamos no puede traer un problema a largo plazo si seguimos actuando del mismo modo contra cierto, lo que llamamos plagas. De las plagas en realidad son plagas y para quiénes son plagas. Son plagas para el ser humano, son plagas para el sistema. ¿Y qué significa un estatus como de plaga? Entonces habría que ahí matizar algunas políticas y pensar entonces si es posible habitar con otras especies o más bien habría que pensar si el ser humano debe desplazarse a favor de otras especies sin por eso negarse a sí mismo en un Estado de Derecho, unos bienestares, pero que no sea el centro de la existencia, sino más bien el ecosistema, la simbiosis, la simpoiesis mundial como la forma que tenemos que cuidar, o sea, cuidar el mundo no tanto para nosotros, sino el mundo porque existe la vida en este espacio tierra que puede ser abolida si seguimos en las mismas prácticas que hemos tenido. Y eso sería todo. No sé si Darío necesita decirnos algo. No, sí, agradecerles por presentar. Y tanto Eduardo como tú hablaron de las consecuencias del antropoceno o el capitaloceno, depende de cada perspectiva. Tú ya hablaste de algunas como alternativas o formas en las cuales podemos contrarrestar o hacer nosotros como sociedad, pero no sé si tengan como más alternativas puntuales. Digo, tampoco creo yo que se trate de ir y decirle a la gente qué hacer, pero tal vez sí se puede pensar en formas de actuar en colectivo, ¿no? Entonces, para los dos. Y lo otro, no sé si también podrías explicar así a muy grandes rasgos qué es simpoiesis, porque pareciera que lo mencionas y queda así como en el aire. Y hay una pregunta, hay una mano levantada de Yalina, entonces chance y nos dé chance, los dé tiempo para que pregunte. Si está por ahí, regresa. Pues simpoiesis, el concepto de Haraway viene de una idea de relación con el otro, la producción con el otro o la relación de los seres humanos y otras especies con otras especies, es decir, que no hay algo así como una especie separada de una relación. Eso es muy importante porque Haraway negaría una especie de individualismo o una relación de un individuo consigo mismo, sino siempre es una relación con, y por eso el concepto clave con Haraway es habitar con, y ahí se ve que toda relación tendría que ser siempre pensada con alguien más, pero también con otras especies. El ser humano sería de alguna manera la construcción de muchas relaciones espaciales y muchas relaciones de especies. Entonces, eso sería por un lado. Y la otra pregunta, pues yo diría que de manera muy inmediata, pues también preguntarnos, por ejemplo, de nuestras formas de consumo inmediatas, que puede ser, por ejemplo, el problema del consumo de la ropa, que es un problema actual, de que consumimos mucha ropa de fast fashion. También el problema de la distribución equitativa del agua, quienes tienen derecho al agua, el problema de las constructoras. Y una de las cosas que quizás habría que comenzar a preguntarnos es, por ejemplo, la distribución equitativa de los espacios en las ciudades en cuanto a la formación de nuevas ecologías, porque por lo menos la Ciudad de México tiene una distribución de los espacios verdes muy desigual y eso ha impedido que también mucha gente tenga contactos con otras especies de manera más armónica o más ética, porque no hay esa temporalidad que ese territorio constante que en otros espacios quizás sí hay. Y ya de manera más general, pues yo sí diría que tendríamos que hacer políticas que no queden solo en redes sociales o en Twitter o en este espacio, que tengan que pasar por la crítica al Estado y la exigencia al Estado de verdaderamente no solo plantear leyes, sino de ejercerlas, porque hasta donde yo sé, México tiene muchas leyes en pro a la ecología y a los territorios, pero luego no hay una aplicación. Entonces, quizás sería necesario que la sociedad se involucre directamente
en la exigencia y no solo en una exigencia de palabras, sino en poner el cuerpo para que se cumplan las leyes cuando estamos hablando de algo tan esencial, ya ni siquiera tan importante, sino tan esencial como el cuidado de la tierra. Entonces, quizás eso. Y pues impedir también, por ejemplo, que empresas privadas como, pues sí, las empresas privadas que producen chapas han tomado todo el agua en territorio, pues habría que comenzar a manejar y ayudar a los pueblos en sus propios territorios, en sus propios materiales terrenales. Ok, gracias a mí. No sé, Eduardo, si tú quieres agregar algo. Pues yo coincido con Sammy en el sentido de que las personas tomadoras de decisiones tienen que actuar como para ayer, ¿no? La crisis climática que estamos enfrentando está acercándose a un punto sin retorno cada vez más. Entonces, es importante que los intereses económicos pues se dejen de lado, ¿no? Yo sé que esto suena utópico, pero no sé, todos vamos en el mismo barco, ¿no? O sea, no importa cuánto dinero tengas, entonces, si esto se hunde, nos hundiremos todos, ¿no? Entonces, las, las personas tomadoras de decisiones tienen eh, que actuar ya, ¿no? O sea, tienen que hacer algo que sea determinante para cambiar el acelerado cambio climático que estamos experimentando, que es producto, normalmente se considera del antropoceno, y eso sumado a que, bueno, desde la biología y la conservación de recursos naturales, si bien sí, evidentemente es culpa de las grandes empresas y de quienes toman las decisiones, eso no significa que las acciones individuales no sean significativas, ¿no? O sea, muchas veces vemos que se demeritan de alguna manera o que se considera que no tiene ningún sentido que a alguien o, no sé, una familia, un grupo de individuos en algún lugar realicen ciertas actividades para tratar de disminuir eh, la contaminación o el impacto que están teniendo en el planeta. O sea, eso no considero que sean acciones vacías, ¿no? Eh, Sin embargo, pues evidentemente la industria petrolera, la ganadería extensiva, las refresqueras, las cerveceras, etcétera, etcétera, pues sí, evidentemente son quienes deben actuar de primera mano, ¿no? Y pues creo que eso sería todo lo que me Vale, restaría agregar. gracias, Eduardo. Y hay una mano levantada del doctor Carlos Gay. Oye, un comentario para Sammy y Eduardo. En realidad están hablando de un tema que de alguna manera el Papa se refirió a esta separación entre el humano y la naturaleza hace unos años, y yo no sé si ustedes habrán leído su encíclica Laudato Si, pero en realidad se refiere en términos generales al tema que ustedes han tocado, y aunque siendo o no siendo religioso, pues toca este tema de la separación y del humano como controlador o esto que rige sobre la naturaleza y la naturaleza, que esa es parte del origen de los problemas a los que nos enfrentamos, la no realización, no darse cuenta de que estamos conectados. Si tienen algún comentario, si lo han escuchado, y si no, pues yo les diría que se la lean. Ay, no sé si hay una reacción ahí. A mí. Bueno, ahora chistosamente agregaron a Haraway a esto del Papa y bueno, está incorporada en las nuevas posturas de la religión católica. Y pues particularmente yo creo que la religión, no voy a decir la católica, pero sí la religión, suele tener pensamientos ecologistas y por lo menos en la vertiente católica pues está Francisco de Asís. Entonces yo sí creo que eh, no es la solución que yo prefiera, pero como decía Darío, yo no le voy a decir a la gente de qué modo o en qué teoría tenga que pensar la relación con la especie. Sí, a través de la espiritualidad se produce una relación con otras especies y se produce un cambio político,
Estoy de acuerdo siempre y cuando esa espiritualidad no pase por una nueva institucionalización donde se vuelva otra vez un monopolio de la religiosidad. Creo que ahí es donde a veces está el peligro con los juegos de la religión, pero considero que pues sí, debido a que mucha población sigue siendo creyente, que no está nada mal, es conveniente que también la religión se piense estos temas, porque finalmente para que ellos también existan, pues existe la tierra y bueno, tienen un montón de fundamentos que no es un momento para tratar, pero sí hay una nueva ecología espiritual o una nueva ecología cristiana que podría ser conveniente de revisar y también de criticar desde otras formas de ecología. Y pues sí, diría que en la actualidad hay un nuevo catolicismo muy franciscano, pero que ese tampoco es la hegemonía, no siempre fue así. O sea, hay que decir que Francisco de Asís fue bastante marginado de la hegemonía y como decía bien el doctor, em, la relación humano-animal fue lo que también ha permitido a lo largo del tiempo ciertos exterminios por la animalización de muchos seres humanos, por ejemplo. Entonces, habría que pensar también el uso de la animalidad y de este tipo de categorías más allá de todos los humanos. Habría que preguntar, ¿todos los humanos han sido siempre considerados humanos o ha habido también un juego de la animalidad ahí que no hemos debido de construir a lo largo de la historia, no solo de la religión, sino también de la modernidad? Entonces, pues habría que quedarse con esta pregunta más que decir, bueno, que viva el Papa, porque creo que no deberíamos de hacer ese tipo de juegos. Pero sí, hay una ecología cristiana que podría ayudarnos, quizás, pero que no es la única solución. Gracias, Sammy. Eduardo, no sé si tú quieras agregar algo. No, me parece que suscribo lo que comentas, Sam. Ahora, déjenme que les diga porque les enmiendo la plana. En realidad, Laudato Si no es una encíclica religiosa, es una encíclica casi científica, aunque sus fuentes no son las que generalmente un científico acudiría. Su planteamiento va más allá de ser católico, ¿no? O sea, no es una nueva religiosidad esto de apego a la naturaleza, simplemente que apunta a su teoría, está planteando casi una teoría en que el origen de los problemas está en esta separación del hombre de dejar de ser parte de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, no es una religiosidad, porque en realidad esto se la puede leer uno, la encíclica se la puede leer uno siendo católico o siendo lo que sea, y está mandando un mensaje que va más allá, mucho más allá, ¿no? De lo que pueda ser una posición de la Iglesia Católica en relación al problema de cambio climático, al problema de esta competencia entre humanos y naturaleza, ¿no? Ok, entiendo que no. Pues bueno, de nuestra parte podríamos ir cerrando este segmento. La idea era un poco pensar estas cuestiones de cómo podemos habitar no solamente con otros seres humanos, sino también pensar otros seres no humanos, ¿no? Y bueno, esperamos que lo que Eduardo y Sami hoy aportaron nos permitan, pues, seguir con las reflexiones, ¿no? Ya sea desde, como dice Sami, desde la teoría o punto de enfoque político y ético que cada quien tenga. Y bueno, podemos cerrar este segmento y les invitamos a seguir con las actividades del Congreso.